Hola hermanos, ¿qué tal? Buen día, el Señor les bendiga. Saludos y bendiciones por parte del Señor donde quiera que se encuentren el día de hoy o el día que vean este mensaje. Que el Señor les siga bendiciendo y que tengan paz en su vida y con todos sus seres, sus seres queridos que les rodean. Y pues damos gracias al Señor nuevamente que nos da la oportunidad de exponer su palabra para que sigamos siendo edificados por medio de la Escritura. Y pues bien, antes de comenzar el mensaje del día de hoy, vamos a hacer una oración para que este tema sea de edificación, de bendición para nuestras vidas. Y comenzamos con el tema, pero primero hagamos una oración. Padre, en este día yo te doy gracias nuevamente por la oportunidad que nos sigues brindando de seguir compartiendo tu palabra. Señor, te pido en este día que tú tomes el control de esta palabra para que sea de edificación para todos nosotros, tus hijos, tu pueblo. Reconocemos que solamente tú eres Dios y que fuera de ti nada podemos hacer. Que tú nos sustentas en todas las cosas, que debemos de perseverar en ti, en tu palabra, buscarte en espíritu y en verdad. Como tú lo decías a tus discípulos y nos lo dices a nosotros por medio de tu palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y eso es lo que queremos, Padre amado, seguir buscándote en espíritu y verdad, ya que reconocemos nuestra condición y sabemos que en nuestras fuerzas, en esta vida de terrenal, poco o nada podemos hacer, pero en ti, Señor, en tu nombre, en tu poder y en tus fuerzas podemos salir adelante en cualquier prueba, aflicción, lucha o tentación, o también la podemos reprender en tu nombre para que se aleje de nuestras vidas y no caer o no pecar. Es por eso que reconocemos nuestra condición y sabemos que es necesario que te busquemos en espíritu y en verdad para tener esa comunión que es necesaria para que tú nos saques adelante en cualquier situación. Padre, yo te doy gracias por las bendiciones que recibimos día a día, a pesar de que en estos tiempos están viviendo tiempos difíciles o muy difíciles para las personas. Tú hasta el día de hoy tú nos guardas en el hueco de tu mano, tú nos sigues sosteniendo, nos sigues bendiciendo. Gracias por esas bendiciones que tú nos das día con día. Señor, te pido que no nos tomes en cuenta todas nuestras transgresiones, Señor, ya que tú eres fiel y justo, Señor, para perdonarnos, limpiarnos, purificarnos, santificarnos día a día. Padre, yo te ruego, yo te suplico, Señor, que nos sanes, nos purifiques, que inclines tu oído para nuestros ruegos, nuestras peticiones. Señor, que tú nos des una pronta respuesta y que sepamos esperar con paciencia tus tiempos, que nos des la libertad, la sanidad en todas las áreas de nuestra vida, en la vida familiar, en la parte económica, principalmente en la espiritual, en todas las áreas, Señor, que tú, Señor, sigas derramando tu amor y tu bendición como lo has hecho hasta el día de hoy. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador, Jesús. Amén. Gracias a Dios. Pues bien, hermanos, comenzamos el día de hoy con este mensaje. El día de hoy vamos a hablar acerca de la concupiscencia. Así que las primeras citas a las que vamos a ir va a ser ahí en Santiago, en la epístola de Santiago o carta de Santiago. Vamos a leer del versículo 12 hasta el 17, pero pues vamos a ir viendo versículo por versículo para entender de mejor manera de lo que habla aquí Santiago, que habla acerca de la concupiscencia. Y pues bien, comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí vamos a explicar en el 12, primero que hay veces
que se piensa o cuando se lee, digamos, muy superficial, parece ser que Santiago da a entender que tanto la tentación como la prueba, porque emplea esas dos palabras en el mismo versículo, viene por parte de Dios. Pero no es así, porque él lo afirma en el 13, que la tentación no proviene por parte de Dios. Pero hay veces que se piensa que es así. ¿Por qué? Pues porque emplea estas dos palabras en esta cita. Pero vamos a hacer aquí una pequeña aclaración de traducción y transliteración. Por ejemplo, en la Biblia que yo tengo, en la parte de abajo donde vienen las concordancias, en letras pequeñitas también vienen comentarios o pequeñas, ¿cómo podríamos llamarle? Pues comentarios, concordancias y datos. Y dice que la palabra griega peirazo o peirasmos, esta palabra griega en la traducción y transliteración se utiliza para las palabras tentación o tentar y prueba. Esta palabra se utiliza o se emplea para estas dos palabras, prueba o tentación. Así que una vez haciendo esta pequeña aclaración, aquí en donde dice bienaventurado el varón que soporta la tentación, también podría decir prueba, porque esta palabra griega así lo dice. Ejemplo, en la Biblia que yo utilizo sí viene ese dato. En algunas no viene, pero investigando un poquito a fondo, así es. Esta palabra griega, peirazo o peirasmos, se utiliza para estas dos palabras, tentación o prueba. Así que una vez hecho esta pequeña aclaración de transliteración, en vez de decir tentación, también podría decir prueba. Y ya haciendo esta pequeña corrección, ahora sí vamos a entender de manera más clara el versículo 12, 13, hasta llegar al 17. Así que leamos de nuevo. En vez de tentación, prueba. Dice: bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Aquí Santiago en el 3 está afirmando que no debemos pensar o decir que somos tentados por Dios, porque por Él no viene la tentación. Pero en el 12 dice que la prueba sí. La prueba sí viene por parte de Dios. Así que antes de seguir en el 13, ¿qué hay que hacer en la prueba? Dice Santiago, emplea dos palabras: soportar la tentación, la prueba, soportarla y resistirla. Eso es lo que hay que hacer, o es lo que un hombre o una mujer de Dios o que quiera agradar a Dios debe resistir y soportar la prueba. También lo dice aquí mismo en el capítulo 1, en este mismo capítulo, el 1, versículos 2 y 3. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, la prueba sí proviene por parte de Dios. Un ejemplo es Job. Pero también hay muchos más citas o versículos en donde dice que sí, efectivamente, la prueba viene por parte de Dios. Hay muchas, pero esta vez yo escogí dos. Salmo 66:10 dice: porque tú nos probaste, oh Dios. Aquí el salmista está diciendo que Dios prueba o lo está probando. Salmo 66:10 dice: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Esta palabra ensayar en otras traducciones es purificaste. Entonces, porque tú nos probaste, oh Dios, nos purificaste como se afina la plata. Job 23:10 dice: cuando me ponga a prueba a quién, Dios, saldré tan puro como el oro. O sea que sí, la prueba proviene por parte de Dios, la tentación no. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la prueba?
Ya dijimos que hay que soportar y resistir. ¿Y cuál es el objetivo? Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Ese es el objetivo de la prueba. Quiere sacar lo mejor de nosotros. ¿Cómo? Purificándonos, limpiándonos, santificándonos, moldeándonos, transformándonos. Ese es el objetivo de la prueba, que el Señor quiere sacar lo mejor de nosotros. ¿Por qué? Porque aquí podemos encontrar también la respuesta en el mismo versículo 3 del capítulo 1 de Santiago. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y en el 2 dice que hay que estar gozosos en las diferentes pruebas. Entonces, si nos damos cuenta, aquí está nombrando 3 cosas que son parte del fruto del Espíritu. Es gozo, fe y paciencia. Si estas 3 cosas se están produciendo, como dice aquí el verso 3, claramente que las demás cosas del fruto del Espíritu también. Templanza, que es dominio propio, no dejarme llevar por mis emociones o pensamientos, mansedumbre, benignidad, bondad, amor. Entonces en la prueba tengo que resistir y soportar, porque Dios quiere sacar lo mejor de mí. Después sigamos en el 13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Bien, dijimos que la prueba sí viene por parte de Dios, pero la tentación no, dice Santiago. Entonces, ¿de dónde viene? ¿O cuál es su procedencia? La tentación viene por parte del adversario o del enemigo y del mundo. O sea, el adversario y el enemigo toma todo a su alcance, lo que es el mundo, la corriente de este mundo, las obras de la carne, filosofías, huecas sutilezas, lemas de vida, todo lo que ya se ha hablado. De ahí proviene la tentación. ¿Cuál es el objetivo de la tentación? Es hacerme caer, tropezar, pecar. Ese es el objetivo. ¿Con qué fin? Con que la relación que yo tengo con mi Creador y mi Salvador, esa relación, esa comunión, sea interrumpida o sea cortada. Porque una vez que el hombre cae en la tentación y peca, eso hace que su relación con su Dios se vaya cada vez alejando, y entre más peca, cada vez esta distancia se va haciendo más larga o más grande. Entonces llega un momento que no solamente de un pecado, sino de varios pecados, o de estar pecando continuamente por medio de la tentación, me alejo completamente. Y ahí es donde esa relación o comunión es cortada o interrumpida por la tentación. Entonces la tentación viene por parte del enemigo o del adversario y del mundo o de la corriente de este mundo. Entonces sigamos ahora en el 14. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí Santiago está empleando ahora otra palabra, concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? La palabra concupiscencia, en otras palabras o en otras traducciones, también son las pasiones o pasiones desordenadas, como lo dice Pablo en sus cartas, específicamente más ahí en 1 Tesalonicenses 4:5. Dice, no en pasiones desordenadas o concupiscencias, como los gentiles o las personas que no conocen a Dios. En otras palabras, la concupiscencia es algo que está en el interior nuestro, en nuestra naturaleza pecaminosa, en nuestra naturaleza caída. Son los malos deseos de nuestro corazón y los malos pensamientos que están en nuestra mente. Esa es la concupiscencia. Una pequeña definición de pasiones desordenadas o concupiscencia también es el anhelo y el deseo desmedido por satisfacer los deseos carnales, terrenales
y materiales. Esa es otra pequeña definición de concupiscencia o de pasiones desordenadas. El anhelo y deseo desmedido de las cosas terrenales o de las obras de la carne. Entonces, la concupiscencia es algo que está en nuestro interior, porque así lo dice aquí Santiago, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, o sea, lo que está en mí, concupiscencia, es atraído y seducido. ¿Cómo es esto? Bueno, antes de dar un ejemplo, porque aquí Santiago está utilizando un ejemplo o una analogía. Vamos a dar unos pequeños ejemplos de concupiscencia. Pues es la codicia, las envidias, las murmuraciones, los deseos sexuales o las malas conversaciones. ¿Qué pasa en esas malas conversaciones? Se habla apresuradamente, como mentiras, chismes, murmuraciones, falsos testimonios. ¿Por qué? Porque yo puedo estar participando de una conversación y estoy opinando de cosas que yo he escuchado de otras personas, pero no me constan. O sea, estoy levantando falsos. Esa es una mala conversación y eso es concupiscencia. Entonces, si en mi interior, en mi concupiscencia, hay estas cosas, el enemigo, el adversario me tienta y caigo. Soy atraído y seducido, como dice Santiago. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda un poco mejor. Pues digamos que ahí en mi vida cotidiana, en donde yo trabajo, estudio, llego a uno de estos lugares y me alcanzo a percibir o a discernir que hay 2 o 3 personas y están teniendo una mala conversación, están hablando chismes, mentiras y todas estas cosas. Yo tengo la opción de no acercarme o irme de ahí, pero resulta que en mi concupiscencia esas son mis debilidades. Entonces, en vez de irme, me acerco y también participo de esa mala conversación. ¿Por qué? Pues porque el enemigo me puso la carnada, que es la tentación. Fui atraído y seducido por mi concupiscencia que está en mi naturaleza pecaminosa, y fue así que pequé o caí. Aquí Santiago utiliza 2 palabras: seducir, ser atraído y seducido. Este ejemplo es como cuando el cazador y una presa. El cazador pone una carnada para que la presa sea atraída y seducida y pueda caer en la trampa. O otro ejemplo es de un pescador. ¿Qué pasa con el pescador? Pone en el anzuelo una carnada. La carnada tapa el anzuelo. Entonces llega el pescado, pica o muerde, y una vez que pica o muerde es sacado del agua y su tiempo fuera del agua ya está contado. Fue atraído y seducido por esa carnada. Lo mismo pasa en la vida. El cazador o el destructor o el padre de mentira es el adversario. Y él pone la carnada con el anzuelo, que es la tentación. Y soy seducido y atraído, o voy y caigo, peco. Pero ¿cómo es? Bueno, aquí viene una pregunta: ¿cómo es que el enemigo sabe o se da cuenta cuál es mi debilidad en la carne? ¿Cómo es que él me puede tentar para yo ser seducido y caer? Hemos dicho en varias veces que el enemigo no puede saber lo que está en nuestros pensamientos ni lo que está en nuestro corazón, pero a través de la observancia diaria, o sea, el estarnos viendo a diario, se da cuenta lo que vemos, lo que hablamos, cómo lo hablamos, con quién hablamos, si lo que decimos es bueno o es malo, cómo nos conducimos, cuál es nuestra actitud, cuál es nuestra conducta, qué es lo que vemos en televisión. Puede ser pornografía, otras cosas, muchas cosas. Entonces, a través de esa observancia diaria, es como las tinieblas o el enemigo se dan cuenta cuál es mi debilidad en la carne. No porque pueda o tenga la capacidad de estar en mi mente, puede entrar en mi mente o en mi corazón, sino a través de esa observancia diaria. Porque
Mateo 12:34 dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que todo lo que yo hablo día a día, o sea, diario, sea bueno o sea malo, el enemigo está al pendiente de lo que digo y cómo lo digo. Entonces, es por eso que se puede dar cuenta que es lo que tengo en mi corazón y que tengo en mi mente por medio de mi boca, por lo que hablo. Y es así como pone la tentación y soy atraído y seducido para caer en pecado. Y esto lo dice un poco de forma más clara Santiago en el siguiente versículo, en el 15. Sigue hablando de la concupiscencia. Dice, entonces, la concupiscencia después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Aquí he estado utilizando otro ejemplo, concebir y dar a luz. Estas dos palabras van relacionadas con embarazo o con la gestación de un nuevo ser en el vientre de una madre. O sea que sí, efectivamente aquí está, mi concupiscencia está dentro de mí, dentro de mi naturaleza pecaminosa, en mis malos deseos de mi corazón y en mis malos pensamientos. Y es estimulada por el exterior, por el mundo y por el adversario. O sea que el creyente tiene una lucha interna con sus malos deseos y también una lucha externa con el mundo y con el adversario. Es por eso que hay que buscar la comunión con Dios para salir adelante en estas luchas y en estas pruebas. Y vamos a poner otro ejemplo acerca de esto que está hablando aquí Santiago, que utiliza las palabras concebir y concupiscencia. Digamos que ahí en donde yo estoy en mi trabajo o en la escuela, llega un momento que comienzo a conocer a una mujer bella o hermosa en el caso de los hombres, o a un hombre guapo o atractivo en el caso de las mujeres. Y todo comienza como una relación de compañerismo, de hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, hasta mañana, buen fin de semana y cosas de ese estilo, o sea, saludos. Pero resulta que esta persona me comienza a atraer físicamente, me comienza a gustar. Y ya pasa de una relación de compañerismo a una relación de amistad. Comienzan comentarios como te acompaño, o vas por tal lado, me puedes llevar a mi casa, dejar cerca de mi casa, hay que planear algo, el fin de semana, saliendo del horario de trabajo, puede ser el fin de semana o entre semana. Se busca, o el hombre busca, o la mujer busca la ocasión para que estos encuentros sean más frecuentes. Y así, ¿qué pasa ahí? Esta persona, hombre o mujer, me atrae. Entonces mi concupiscencia, que es como el embrión en el vientre de una madre, que primero es pequeño, comienza a crecer. Y si no paro, no solamente va a crecer, sino también se va a comenzar a desarrollar y a ser más grande como un bebé en el vientre de una madre. Y ya después de que pasa, digamos, esta etapa o este tiempo, pues ya comienza algo más íntimo, a una relación más cercana. Empiezan los halagos, los cumplidos, qué bella o qué hermosa te ves el día de hoy, o qué guapo te ves hoy, con o sin barba, con o sin corbata, qué bien se te ve este vestido o este color de ropa, qué bien hueles, eres mi persona favorita. Empiezan los coqueteos, todo este tipo de cosas. Y hasta aquí nos preguntaremos, bueno, ¿y eso qué tiene de malo? ¿Es normal? Sí es normal. Lo malo o el problema comienza cuando esta persona por la cual yo estoy siendo atraído y seducido no es mi esposa o no es mi esposo. En el caso de los casados. Y en el caso de los solteros, pues no es mi prometido o no es mi prometida con quien me voy a casar pronto.
o no es mi novio, es otra persona. Ahí es cuando comienza el problema. Estoy siendo atraído, seducido, ya está la tentación y no me estoy dando cuenta. Estoy comenzando a fornicar o a adulterar de mente y de corazón, como le decía el Señor Jesús a sus discípulos. Yo les digo que cualquiera que vea a una mujer y la desee en su corazón, o sea, la desee sexualmente, ya adulteró en su corazón. Así que ese es el problema. Si esta persona no es mi esposo o mi esposa, o no es mi prometido o prometida, aquí ya estoy adulterando o fornicando, o sea, casado, o sea, soltero. En mi mente y en mi corazón. Ya solamente es tiempo, va a llegar un tiempo para que ya no solamente sea en mi interior, sino que pase a lo físico, al encuentro íntimo. Y aquí lo dice Santiago en el 15. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, o habiendo dado a luz, da a luz a la muerte. Entonces ahí sí ese es un problema. Ese es un ejemplo, como también es otro ejemplo de concupiscencia. ¿Cómo puedo ser atraído o seducido y ser llevado al pecado y a la muerte? Y se está refiriendo a qué muerte, espiritual o física. Pues tanto física como espiritual. Todas aquellas personas que andan transgrediendo los mandamientos, la palabra, la ley de Dios, por causa de los pecados o del pecado, de sus concupiscencias, mueren físicamente y espiritualmente. O sea, aquellos que roban, que le hacen daño a las personas, por medio de la justicia, muchas veces son muertos, o por las personas que quieren hacer justicia por su propia mano, o cuántas veces no se ha visto en las noticias que hombres o mujeres son muertas o muertos por sus parejas porque son encontrados en infidelidad. O sea que sí, como dice Santiago, siendo el pecado consumado, da luz a la muerte. Puedo morir físicamente, pero también espiritualmente. Es por eso que la palabra dice que todas las personas que no han venido al conocimiento de Dios y transgreden su palabra, están muertos en pecados y delitos, o sea, espiritualmente. Pero ¿qué pasa con los que sí ya conocen de la palabra de Dios y pueden estar en una situación de estas, o han pasado por estas situaciones, o están en una situación así? ¿Mueren espiritualmente? Hemos dicho que no. Sí apagan el espíritu y lo contristan. Y es ahí cuando la relación con su Creador y con su Salvador es interrumpida. Y si no me arrepiento, en un día postrero, o sea, en un futuro, cuando esté con mi Salvador, pues no me va a decir entrar al reposo de tu Señor, sino que me va a dar condenación, una muerte espiritual, o sea, toda una eternidad separados de Él. O sea que al final, el final del pecado es la muerte, tarde que temprano, pero sí lleva a la muerte. ¿Y qué tengo o qué tiene que hacer un hijo o una hija de Dios que se encuentra en este tipo de situaciones? Pues Pablo le dice a Timoteo, huye, o sea, hay que huir. Dice, Timoteo, huye de las pasiones juveniles o de las concupiscencias juveniles. No le dice, quédate, hazte el fuerte, tú puedes tomar control de la situación. No, le dice, huye de las pasiones juveniles. Ese es en primera de Timoteo 2:22. Primera de Corintios 6:18, que dice Pablo, dice, huid de la fornicación. Vuelve a nombrar esta palabra, huid, huye. No te quedes, huye. Y un claro ejemplo, vamos a ir a Génesis 39, versículos del 10 al 12. ¿Qué pasa aquí en esta historia?
Génesis 39, versículo 10. Aquí, en esta historia aparece José, uno de los hijos de Israel o de Jacob. Sabemos que José es vendido por sus hermanos a Egipto. Y ya estando en Egipto, Dios le prospera y haya gracia dentro de los egipcios. Y aquí hay una mujer que es casada, esposa de Potifar, un oficial egipcio del faraón, que dice que día a día le dice a José que esté o que duerma con ella. En estos tiempos a eso ahora se le llama acoso sexual. O sea que esta mujer está acosando a José diciéndole que esté con ella, y si hacen eso, ¿qué va a pasar? Pues va a estar adulterando, y José fornicando, o sea, va a caer en pecado. Pero José, siendo temeroso de Dios, le dice que no. Dice que no. Ahí en el 9 dice: por cuanto tú eres mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José seguramente ya sabía cuál era el pago por el pecado, en este caso el adulterio, la fornicación. Dice la palabra de Dios que aquel hombre y mujer que sea sorprendido debería de ser apedreado, o sea, muerto. Pero José no quiere quebrantar la ley de Dios, no quiere hacer lo malo ante los ojos de Dios, y le dice que no. Pero esta mujer insiste, lo está acosando, dice, día a día. ¿Y cuál es la reacción o qué es lo que hace José? Huye. Así que vamos a leer ahí 10, 11 y 12. Dice: hablando ella, o sea la mujer, a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa de ahí. Aquí típico es la mujer o el hombre que está buscando la ocasión en que esté a solas con esa persona, para que esa concupiscencia que ha estado creciendo por semanas o meses dé a luz al pecado, o sea, llegue al encuentro íntimo y dé luz al pecado. Es lo que esta mujer ve la ocasión, que José está en esa casa y ella, que van a estar solos, y lo acosa fuertemente. 12 dice: y ella lo asió de su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en manos de ella y huyó y salió. Lo que estábamos diciendo que hay que hacer en esas situaciones: huir. ¿De qué? De la fornicación, del adulterio. Dice que lo asió. O sea, lo agarró tan fuerte, y tanto era de que quería, en este caso, estar con José, que José tuvo que salir, y tanto era la fuerza con la que lo tenía sujetado o agarrado, que en sus manos quedó la ropa de él. Podríamos decir que José salió sin ropa o sin alguna de sus ropas, porque esta mujer insistía, dice, día a día. Pero aquí el punto es de ¿qué estaba haciendo José, o cuál era la actitud que José estaba teniendo? Huir. Entonces, ¿qué tengo que hacer como hijo o hija de Dios? Huir. ¿Por qué? Porque la concupiscencia que está dentro de mí, en mi interior, en mi naturaleza pecaminosa, en mi carne, tarde que temprano, si no huyo de esta situación, me va a hacer caer, me va a hacer pecar. Y hay ejemplos claros como Sansón, David, que por medio de su concupiscencia, en el caso de David con Betsabe, pecó contra Dios. Y pues todos sabemos esa historia, que no terminó bien. Murió uno de sus hijos más grandes después se mataron, uno de ellos tomó a su hermana, y vino la disciplina por parte de Dios. Ciertamente Dios le perdonó la vida, pero sí lo disciplinó y sí lo castigó. Lo mismo pasó con Sansón. Primero que le dijo: no debes de tomar o andar con gente o mujeres que no son de tu pueblo. O sea, en estos tiempos serían
que no sean hijas de Dios, que no sean inconversas, que no buscan las cosas de Dios. Eso es lo que hacía Sansón. ¿Y qué pasó? Él se creía que era fuerte físicamente y también tal vez espiritualmente, o él lo sentía, porque la palabra o el relato bíblico dice que Dios lo había escogido. También lo había ungido como había ungido a David. Tenían, o sea, en otras palabras, él tenía, así como David, una buena relación con Dios, una buena comunión, pero sí es el fuerte, tanto física como espiritualmente. Y que dijo, no, pues, no pasa nada, yo controlo la situación. Pero sabemos que no fue así. Fue traicionado, humillado, golpeado, torturado y murió. O sea, ¿qué hay que hacer en esta situación? Huir. Y hay ejemplos para eso. Ya nombramos a José y hay muchos más, pero el tiempo no nos alcanza para nombrar tantos. Entonces, ¿qué debo de hacer? Huir y reconocer que en mi interior están estas concupiscencias que me pueden hacer caer, pecar. No decir como Sansón o como David que el Señor nos va a probar en todo lo que hagamos, o que me creo santo y que no va a pasar nada. No, hay que reconocer nuestra situación, porque el Señor sí sabe nuestra situación. Dice que se acuerda de que somos polvo y Él tiene misericordia de nosotros. Y esto lo dice Pablo claramente ahí en Romanos 7. Vamos, hermanos, ahí en Romanos 7, versículos 17, 18 y 19. Aquí Pablo, en este capítulo, versículos antes, está hablando del pecado. Romanos 7, versículos 17, 18 y 19. Y dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello. ¿Cuál aquello? El pecado. Y lo dice enseguida: sino el pecado que mora en mí. Aquí lo está diciendo Pablo, un siervo de Dios, un apóstol, alguien que hizo mucha obra y que tenía mucha revelación, o tuvo mucha revelación, y que estaba bien con el Señor. Pero aquí también está reconociendo él esta situación del hombre. 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne. ¿En dónde dice que está su pecado? En su carne, en su cuerpo, en su naturaleza pecaminosa, no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí. O sea, yo sé que tengo que hacer el bien. O sea, sí lo sé, por medio de la palabra, por medio de la ley. Él conocía la ley. Dice, pero no el hacerlo. 19. Pero no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Dónde dice que mora? ¿Dónde está ese pecado que tiene? ¿O en dónde mora? Lo dice en el 17. En su carne, en su cuerpo, en su naturaleza caída. Y lo dice en el 24 de este mismo capítulo. Exclama y hace una pregunta. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué de muerte? Porque esta carne siempre, como lo dice en todas sus cartas, de diferentes formas, esta carne, este cuerpo terrenal, este cuerpo corruptible, este cuerpo animal, siempre busca lo suyo, los deseos, los placeres, los deleites de la carne, del mundo y de la corriente de este mundo. Dice que es contrario al Espíritu. Lo dice aquí mismo en este versículo, en el siguiente, Romanos 8, versículo 6. Dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Por eso él dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque mientras estemos en este cuerpo terrenal o en esta vida terrenal, siempre vamos a estar lidiando con esa batalla interior por nuestras pasiones desordenadas o concupiscencias, más aparte esa batalla exterior, que es la tentación, que, como lo dijimos en un inicio, proviene del adversario, del enemigo y del mundo. Entonces, si Pablo aquí lo está reconociendo, nosotros también debemos reconocer nuestra condición, y precisamente es por eso que debemos de buscar la comunión día a día
por nuestro Creador y nuestro Salvador. ¿Para qué? Para salir en victoria en su nombre. O sea, no podemos decir, no pasa nada, o yo controlo la situación, o yo soy santo, el Señor me santifica. Sí, el Señor, por medio de su sangre, por medio de sus sacrificios, sí, ya nos santificó, ya nos limpió cuando lo recibimos, pero estamos en un proceso, en una limpieza, en una purificación que va a durar no 2 meses ni unos años, sino en toda nuestra vida terrenal. Y necesitamos ponernos a cuentas, estar en su presencia, en comunión, para que Él nos siga moldeando. Y esto lo dice Juan, acá en la epístola de Juan, cerca de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 8 y 10. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Quién es la verdad? El Señor, nuestro Salvador. Él dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. O sea que si yo pienso y digo que no tengo pecado, el Señor no está en mí. 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en mí o en nosotros. O sea que sí debemos, como dice Pablo, o sea, debemos reconocer nuestra condición para que precisamente podamos ponernos a cuentas y no tener una fortaleza en nuestra mente y decir que pues no pasa nada, que todo está bien, Dios me aprueba y todo está bien. No, debemos reconocer nuestra condición para que el Señor nos siga haciendo su obra en nosotros. Como lo leíamos en el primer capítulo de Santiago, en el 3. Vamos ahora a leer el 4. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Otro de los propósitos que de los que ya hemos dicho, o la finalidad, nombramos que la prueba es para ser transformado, purificado, limpiado, crecer y madurar espiritualmente y como persona. Y aquí utiliza otra palabra, Santiago 1, capítulo 4, ser perfectos. 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche les será dada. ¿Para qué necesito sabiduría de Dios? Nos preguntaremos, ¿y yo para qué quiero sabiduría? Para tomar buenas decisiones que van a afectar nuestra vida en el presente y en el futuro y de todos los que nos rodean. Es por eso que necesito sabiduría por parte de Dios y no del mundo o de los hombres, para alcanzar las promesas y las bendiciones de Dios que vienen en su palabra. 6. Pero hay un requisito, o está poniendo como un requisito aquí Santiago para la sabiduría. En el 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar o a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Qué tengo que pedir? Lo que pida, no solamente la sabiduría, lo tengo que pedir con fe para que me sea dado. Entonces, una vez dicho todo esto, pues tal vez viene a nuestra mente y digamos, pues ¿hay esperanza? ¿O siempre va a ser así? Claro, dice que la palabra que mi esperanza está en Jesús. Y si nosotros, o si los hombres hasta el día de hoy no han podido vencer en todas estas cosas, pruebas, luchas, aflicciones, tentaciones, el Señor sí. Precisamente por eso el Creador, el Padre Celestial, envió a su Hijo amado para librar todas esas batallas, todas esas luchas que el hombre común o terrenal no puede librar. En el desierto, y muchas veces fue tentado en todo. Cuando estaba débil fue tentado y no cayó o no pecó, como lo hubiera hecho cualquier otro hombre. Fue tentado por medio del hambre. El adversario le mostró toda la gloria de todos los reinos, de todo el mundo,
de todos los excesos, riquezas, mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué dijo el Señor? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Y a tu Dios no tentarás. Y se fue. El Señor resistió y soportó la prueba y venció. Es por eso que Apocalipsis dice que su nombre es el vencedor. ¿Por qué? Pues porque venció en todo. Es por eso que su nombre es sobre todo nombre, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y les fue dado a los hijos, hombres y mujeres de Dios, para que precisamente en su nombre, como Él venció, podamos salir en victoria en todo momento. Eso es parte de su gran amor y de su sacrificio y de su misericordia hacia su creación y hacia todos aquellos que fueron llamados con llamamiento santo. Les dio su nombre que es el vencedor, Rey de reyes y Señor de señores, para que nosotros en su nombre podamos vencer, porque somos débiles en la carne. Pero también su palabra dice que en la debilidad se perfecciona, en nuestra debilidad se perfecciona su poder. Así que debemos de buscar su rostro, su presencia, para que efectivamente, como dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y en mi debilidad el Señor se manifiesta su poder. ¿Cuándo va a pasar eso? Pues cuando yo tengo una relación como el Señor me la demanda y en santidad, porque una vez teniendo yo una relación o comunión con Dios, Él me va a santificar, me va a purificar, me va a perfeccionar. Por medio de su Espíritu me va a redarguir, me va a empoderar, me va a dar poder en su nombre para salir adelante en todas estas cosas. Entonces es por eso que Santiago en el capítulo 1, 16 dice lo siguiente. Dice: amados hermanos míos, no erréis, o no piensen mal. ¿Por qué no erréis? 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea que por parte de Dios solamente van a venir cosas buenas, no cosas malas. Por eso dice en el 13 que cuando uno es tentado no diga que es por parte de Dios, porque en el 17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. 18, Él, o sea el Señor, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, que la verdad, ¿quién es? El Señor Jesús, para que seamos primicias de sus criaturas, o los primeros de sus criaturas. Así que, como dice Santiago, todo lo que viene por parte de Dios siempre va a ser bueno, excelente, porque siempre va a querer sacar lo mejor de nosotros, todo lo que ya hemos hablado. De Él no puede venir nada malo, solamente bendición, amor. Lo malo sí viene por parte del enemigo, del adversario y del mundo, pero en nosotros está tomar la decisión, que es seguir al Señor, seguir en su verdad, para que por medio de su nombre podamos vencer todas estas cosas. Y pues ya casi para terminar, mis hermanos, vamos a leer Jeremías 17. Jeremías 17, 9 y 10. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? O sea que si yo me dejo llevar por los deseos de mi corazón, el cual es perverso y engañoso, me va a llevar al pecado. Es parte de lo que hemos estado hablando.
y 10, ya casi para cerrar, dice: yo Jehová, o el Creador o el Padre Celestial, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Según su camino, según el fruto de sus obras. Así que si ando en las obras de la carne, en las obras de las tinieblas, pues claramente no me va a ir bien. Pero si ando buscando el reino de Dios y su justicia, o sea, ando en obras buenas, buscándole en espíritu y verdad, el Señor me va a bendecir. Como lo dice en su palabra. Proverbios dice: quien encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese alcanzará misericordia. Así que debemos dejar las obras malas y buscar al Señor, ponernos a cuentas, no encubrir nuestro pecado. No encubrir nuestro pecado, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Primera epístola de Juan, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que debemos de ponernos a cuentas, no encubrir nuestro pecado para que Él nos prospere espiritualmente, no materialmente. No estamos hablando de cosas materiales. Para que Él nos prospere espiritualmente, el fruto del Espíritu, ser llenos del Espíritu y todas las bendiciones que vienen en su palabra. Pero primero dice que debemos confesar nuestros pecados y Él nos limpiará, nos bendecirá. Y pues bien, hermanos, con esta cita terminamos. Hay que ponernos a cuentas para que el Señor nos prospere. No dejarnos llevar por nuestras pasiones desordenadas, por nuestras concupiscencias, ya que el Señor todo lo ve y todo lo sabe, porque Él prueba nuestro corazón. Entonces, pongámonos a cuentas, decirle que tenga misericordia de nosotros, que nos limpie de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad, de toda inmundicia, ya que Él es fiel y justo y nos hará prosperar una vez que nos hayamos puesto a cuentas. Y pues bien, hermanos, esto sería todo. Hablamos el día de hoy acerca de la concupiscencia. Espero que este mensaje haya sido de edificación para su vida, para que sigamos creciendo en conocimiento de la palabra y para que sigamos caminando juntos y firmes en la palabra del Señor. Y pues todos aquellos nuestros amigos y amigas que nos siguen por medio de esta plataforma de YouTube, si por medio de esta palabra su ser ha sido redarguido en su interior, en su alma, en su espíritu, en su conciencia, el Señor le está hablando y quiere que se pongan a cuentas. El Señor el día de hoy le quiere perdonar cualquier transgresión o cualquier pecado. Así que los invitamos a que confiesen a Jesús como su único y suficiente Salvador, que es el único que nos puede dar libertad y redención de pecados, aceptarlo como el único Señor de sus vidas e invitarlo a que venga a morar dentro de sus vidas y Él les perdonará todos sus pecados. Y pues bien, los esperamos aquí en este lugar. A todos aquellos que nos quieran visitar por primera vez o segunda vez, en San Roque 98, casi esquina con Felipe Ángeles, Colonia Lindavista. Y pues bien, que el Señor les bendiga y que la paz esté con ustedes y con todos sus seres queridos. Saludos de nuestra parte y de todos los hermanos que nos encontramos el día de hoy aquí, y bendiciones por parte del Señor. Amén. Gloria a Dios.